Me llevaron al Hospital Clínico San Carlos con un dolor de cabeza insoportable. Llamé a todos, hijos, nueras y nietos. Nadie vino. Mi nuera respondió, estamos de vacaciones familiares, no nos molestes. Cuando finalmente llegaron al hospital, solo encontraron una nota que decía, me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me lees para saber hasta dónde ha llegado mi relato. El dolor me golpeó como un martillo en el cráneo a las 3:47 de la madrugada. Recuerdo la hora exacta porque estaba mirando el reloj digital en mi mesilla, intentando respirar a través de lo que sentía como si mi cabeza se partiera en dos. A los 66 años, había tenido mi buena dosis de dolores de cabeza, pero esto era diferente. Era el tipo de dolor que te hacía preguntarte si estabas muriendo. Mis manos temblaban mientras alcanzaba el teléfono. El primer número que marqué fue el de Miguel, mi único hijo. Saltó directamente al buzón de voz. Su voz alegre y automática, me pidió dejar un mensaje y que me devolvería la llamada pronto. Pronto, como si una emergencia médica pudiera esperar su conveniencia. Miguel, soy mamá, susurré al teléfono con una voz que apenas reconocía como mía. Tengo un dolor de cabeza muy fuerte. Creo que necesito ir al hospital. Por favor, devuélveme la llamada. Pasaron 20 minutos. Sin respuesta. El dolor empeoraba, extendiéndose por mi cuello como metal fundido. Intenté llamar de nuevo. Buzón de voz otra vez. Y otra. Marqué el número de Sofía, mi nuera. Nunca había sido cálida conmigo, pero en una emergencia, seguro que. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara, su voz cortante con irritación. Carmen, ¿sabes qué hora es? Sofía, siento despertarte, pero tengo un dolor de cabeza terrible. Creo que debo llamar a una ambulancia. ¿Está Miguel ahí? Hubo una pausa y escuché una conversación amortiguada de fondo. Luego la voz de Sofía regresó, más fría que nunca. Estamos de vacaciones familiares, Carmen. Vinimos aquí específicamente para tener tiempo ininterrumpido con los niños. Por favor, no vuelvas a llamar a menos que alguien esté literalmente muriendo. La línea se cortó. Miré mi teléfono, las palabras resonando en mi cabeza. Vacaciones familiares. Los nietos que ayudé a criar, el hijo por el que sacrifiqué todo, estaban de vacaciones familiares, y yo no era lo suficientemente familia para ser incluida ni merecer su preocupación cuando podría estar muriendo. Llamé al 112 yo misma. Los paramédicos me encontraron en el suelo de la cocina de mi casa de campo en Alcalá de Henares, después de que colapsara intentando llegar a la puerta principal. El trayecto al hospital fue un borrón de sirenas y voces preocupadas haciéndome preguntas que apenas podía responder. ¿Tenía contactos de emergencia? Sí, di el número de Miguel. ¿Otros familiares? Solo él y su esposa. En la sala de urgencias me hicieron prueba tras prueba, TAC, análisis de sangre, exámenes neurológicos. La doctora, una mujer amable de mi edad llamada doctora Isabel Navarro, se sentó junto a mi cama con los resultados que no podía procesar del todo por los medicamentos que me habían dado para el dolor. Señora Morales, ha sufrido lo que llamamos una cefalea tensional severa, posiblemente desencadenada por un estrés extremo. Su presión arterial estaba peligrosamente alta cuando llegó. La mantendremos en observación esta noche. Asentí aturdida. ¿Alguien llamó a mi hijo de nuevo? La expresión de la doctora Navarro se suavizó con empatía. La enfermera intentó contactar varias veces con el número que nos dio. No hubo respuesta. Fue entonces cuando realmente lo comprendí. Estaba sola, completamente, absolutamente sola. La habitación del Hospital Clínico San Carlos estaba en silencio, salvo por el pitido rítmico de los monitores y los sonidos lejanos del pasillo. Me quedé allí, bajo la tenue luz, mirando las baldosas del techo y pensando cómo había terminado en este lugar. ¿Cuándo me había vuelto tan prescindible para las personas que más amaba? Una enfermera llamada Ana López vino a revisarme cerca de la medianoche. Tendría unos 40 años, con ojos amables y manos delicadas mientras ajustaba mi vía intravenosa. ¿Está cómoda, señora Morales? ¿Necesita algo para el dolor? Solo dime, ¿ha habido alguna llamada para mí? Ana sacudió la cabeza con compasión. Lo siento, cariño, pero intenta descansar un poco.
A veces la familia no sabe cómo manejar estas situaciones. Pero yo sabía que no era así. No se trataba de no saber manejarlo. Se trataba de que no les importaba lo suficiente como para intentarlo. Debí quedarme dormida, porque lo siguiente que supe fue que la luz del sol entraba por la ventana y otra enfermera me traía el desayuno. Mi teléfono seguía en silencio sobre la mesilla. Sin llamadas perdidas, sin mensajes, nada. Mientras picoteaba la tortilla de patatas del hospital, una claridad terrible comenzó a asentarse en mí. Esto no era algo aislado. Era la verdad de mi relación con mi hijo y su familia, despojada de todas las mentiras bonitas que me había estado contando durante años. No me necesitaban. Nunca lo habían hecho. Solo era la abuela conveniente que cuidaba a los niños cuando querían salir por la noche. La madre confiable que ayudaba con pagos iniciales y emergencias. La mujer de confianza que no pedía nada a cambio salvo ser incluida, ser amada, importar. Pero no importaba. No para ellos. La revelación debería haberme roto. En cambio ocurrió algo inesperado. Por primera vez en años, tal vez en décadas, sentí una extraña claridad. La niebla del constante deseo de complacer y la esperanza desesperada se disipó, y pude ver mi vida con una honestidad brutal. Había estado viviendo para la aprobación de otros durante tanto tiempo que había olvidado quién era debajo de toda esa servidumbre. Había entregado pedazos de mí misma hasta que casi no quedaba nada. Casi, pero no del todo. Todavía no. Cuando la doctora Isabel Navarro vino para sus rondas, me encontró sentada en la cama, más alerta de lo que había estado desde mi llegada. ¿Cómo se siente esta mañana, señora Morales? Diferente, dije con sinceridad. Doctora, cuando tiene una paciente sin apoyo familiar, ¿qué le recomienda? Ella estudió mi rostro con cuidado. ¿Es una pregunta hipotética? No, lo pregunto porque creo que estoy a punto de convertirme en esa paciente. La doctora Navarro acercó una silla a mi cama. Señora Morales, llevo 23 años ejerciendo la medicina. He visto muchas dinámicas familiares. Lo que puedo decirle es que no puede controlar cómo la tratan los demás, pero sí cómo responde usted a ello. Y si estoy cansada de responder fingiendo que no duele, tal vez sea hora de dejar de fingir. Cuando salió de la habitación, alcancé el bolígrafo y el cuaderno que el hospital me había proporcionado. Mi mano estaba firme ahora, más firme de lo que había estado en meses. Tenía que pensar seriamente y por primera vez en mi vida adulta, iba a pensar en lo que quería, no en lo que los demás necesitaban de mí. Las vacaciones familiares terminarían eventualmente. Miguel y Sofía regresarían, probablemente esperando encontrar a la misma madre y abuela complaciente y disponible que habían dejado atrás. Iban a llevarse una gran sorpresa. Los recuerdos volvieron en oleadas mientras yacía en esa cama de hospital. Cada uno era una pieza de un rompecabezas que había estado demasiado cerca para ver con claridad. Cómo me había convertido en el cajero automático de la familia sin siquiera darme cuenta. Todo comenzó lentamente como siempre ocurre con estas cosas. Hace 8 años, cuando Miguel trajo a Sofía a casa, yo estaba encantada. Mi hijo de 32 años, por fin sentando cabeza con una mujer hermosa y ambiciosa que parecía adorarlo. Deseaba desesperadamente ser la suegra que nunca tuve, comprensiva, servicial, pero sin entrometerme. Sofía fue astuta. Nunca pidió dinero directamente, nunca hizo exigencias. En cambio, pintaba cuadros de sueños que estaban justo fuera de su alcance. Su primer apartamento era casi perfecto, pero un poco por encima de su presupuesto. Su boda sería exactamente lo que querían, si tan solo pudieran permitirse el lugar que realmente amaban. Escribí cheque tras cheque diciéndome que estaba invirtiendo en su felicidad. Cuando compraron su primera casa en Chamartín, Madrid, aporté 20.000 euros para la entrada. Es solo un préstamo, mamá, dijo Miguel, abrazándome fuerte. Te lo devolveremos en cuanto estemos instalados. Eso fue hace 7 años. El préstamo nunca volvió a mencionarse. Cuando nació la pequeña Lucía, estaba en las nubes. Mi primera nieta, una niña perfecta con los ojos de Miguel y mi barbilla testaruda. Me ofrecía ayudar con su cuidado, conduciendo el trayecto de 40 minutos hasta su apartamento 3 veces por semana para que Sofía pudiera volver a trabajar a media jornada. Eres un salvavidas, Carmen, decía Sofía, ya cogiendo su bolso en cuanto entraba por la puerta.
Lucía acaba de dormirse para su siesta. Hay biberones en la nevera. Volveré sobre las 5. Amaba esos días con Lucía. La sostenía mientras dormía, cantaba las mismas nanas que le había cantado a Miguel y soñaba con todas las formas en que mimaría a esta preciosa niña. Cuando dio sus primeros pasos, fue en el salón de mi casa de campo en Alcalá de Henares, sus manitas regordetas alcanzándome. Fui la primera en verlo y mi corazón casi estalló de orgullo. Pero cuando llamé emocionada a Sofía para compartir la noticia, su respuesta fue gélida. Ya lleva semanas casi caminando en casa. Carmen, probablemente no lo notaste porque está más cómoda con nosotros. Ese debería haber sido mi primer aviso real, pero lo ignoré. Las madres primerizas son protectoras, me dije, era natural. Cuando llegó Diego 2 años después, el patrón se intensificó. Ahora cuidaba a los 2 niños 3 días por semana, además de la mayoría de las noches de sábado cuando Miguel y Sofía querían salir. Compraba ropa, juguetes, pagaba clases de natación y gimnasia para pequeños porque el dinero está muy justo con 2 niños. Los niños me adoraban y yo vivía por sus chillidos de emoción cuando llegaba. Lucía corría hacia mí con dibujos del colegio y Diego se subía a mi regazo con su libro favorito. Yo era la abuela Carmen, la que siempre tenía meriendas, abrazos y una paciencia infinita. Pero comencé a notar cosas. Como Sofía corregía a los niños cuando se ponían demasiado cariñosos conmigo. Como desviaba sutilmente su atención cuando pedían llamarme durante la semana. Como las fotos familiares en su casa destacaban prominentemente a los padres de Sofía, pero las mías estaban guardadas en un cajón. Los niños se están apegando demasiado a ti, me dijo un día, con total naturalidad. No es sano que prefieran a su abuela antes que a sus padres. Me quedé tan atónita que no pude responder. ¿Preferirme? Solo los amaba como lo hacen las abuelas. Pero Sofía hacía que sonara como si estuviera sobrepasándome, siendo inapropiada de alguna manera. Fue entonces cuando comenzaron las reglas. Solo podía llevar a los niños a actividades preaprobadas. Tenía que consultar con Sofía antes de comprarles algo que costara más de 10 euros. Las tradiciones familiares que esperaba compartir, como hacer torrijas en Navidad o llevarlos al Zoo de Madrid, debían ser aprobadas por ella primero. Miguel, mi dulce chico que antes me lo contaba todo, se volvió cada vez más distante. Las conversaciones con él parecían guionizadas, como si estuviera recitando frases preparadas por Sofía. Dejó de llamarme solo para charlar. Dejó de pedirme consejo sobre cualquier cosa. Nuestra relación se volvió transaccional. Necesitaba algo, me llamaba, de lo contrario, silencio. El punto de ruptura debería haber sido la Navidad pasada. Había pasado semanas planeando un día especial para los niños, calcetines hechos a mano, una búsqueda del tesoro, su desayuno favorito. Incluso compré un pequeño árbol de Navidad para mi casa de campo en Alcalá de Henares para que lo decoraran cuando pasaran la noche en Nochebuena. La Nochebuena llegó y se fue. Sin llamadas. La mañana de Navidad me senté sola en mi casa, rodeada de regalos envueltos y torrijas enfriándose, esperando a que llegaran. A mediodía, finalmente llamé. Oh, Carmen, dijo la voz de Sofía, alegre y despreocupada, con risas de niños de fondo. Decidimos pasar la mañana de Navidad solo con la familia inmediata este año. ¿Lo entiendes, verdad? Los niños necesitan aprender que la Navidad es para el tiempo en familia. ¿Tiempo en familia? Yo era familia, ¿no? ¿O solo era la empleada? Pasé el día de Navidad sola. Y por primera vez me permití llorar por ello. Llorar de verdad. No las lágrimas silenciosas que había estado conteniendo durante meses, sino sollozos profundos y desgarradores que venían de un lugar que había ignorado. Pero incluso entonces me convencí de que era un malentendido. Tal vez había sido demasiado insistente, demasiado involucrada. Tal vez necesitaban espacio para crear sus propias tradiciones. Podía ser paciente. Podía esperar. Sin embargo, las peticiones de ayuda seguían llegando. Podía cuidar a los niños mientras Sofía se iba un fin de semana a un spa con sus amigas. ¿Podía contribuir a la matrícula del colegio de Diego? ¿Podía ayudar con la entrada para su nuevo todoterreno? Cada vez decía que sí. Cada vez me decía que eso es lo que hacen las familias que se quieren. Cada vez reprimía la creciente sensación de que me estaban utilizando.
Hace 3 meses, las cosas escalaron de una manera que debería haberme abierto los ojos por completo. La madre de Sofía, Rosa, vino de visita desde Zaragoza, y yo estaba emocionada por pasar tiempo con ella. Solo nos habíamos visto brevemente en la boda en la iglesia de San Andrés, y pensé que sería bonito compartir historias con otra abuela. Invité a todos a una comida familiar el domingo. Preparé mi famoso cocido madrileño, pan casero y tarta de manzana. Pasé todo el sábado limpiando y cocinando, queriendo que todo fuera perfecto. Llegaron 1 hora tarde. Sin disculpas, sin explicaciones. Rosa entró en mi casa como si fuera suya, criticando inmediatamente desde mi decoración hasta cómo había puesto la mesa. Vaya, dijo observando mi pequeño comedor. ¡Qué acogedor! Los niños deben sentirse apretados aquí comparado con su hermosa casa. Durante la comida nos deleitó con historias de sus otros nietos, los que vivían cerca de ella en Zaragoza, los que veía todo el tiempo, los que eran mucho más avanzados que Lucía y Diego. Por supuesto, dijo cortando el cocido con dificultad teatral, cuando estás realmente involucrada en la vida de tus nietos, se nota la diferencia. Cada palabra me golpeaba como una bofetada. Miguel se quedó callado, sin defenderme ni corregir el evidente desprecio. Sofía sonreía y asentía, animando las crueles comparaciones de su madre. Lo peor vino cuando Rosa sacó su teléfono para mostrar fotos. Imagen tras imagen de reuniones familiares, fiestas, cumpleaños, todas con ella en el centro junto a los nietos de Zaragoza. Retratos familiares profesionales donde estaba orgullosamente al lado de los padres, claramente reconocida como una parte importante de la familia. Hacemos una gran escapada familiar cada año a los Pirineos, anunció. Todos los hijos y nietos juntos. Es una tradición maravillosa. Lucía levantó la vista de su plato. Abuela Carmen, ¿por qué no vienes de vacaciones con nosotros? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía y Rosa intercambiaron una mirada que lo decía todo. Miguel miró su plato como si contuviera los secretos del universo. Bueno, pequeña, dijo Sofía finalmente con una voz empalagosamente dulce. La abuela Carmen tiene su propia vida. No quiere que la molesten con viajes familiares. Quise gritar. Quise decirle a Lucía que nunca me habían invitado, que nada me gustaría más que crear recuerdos con ella y Diego. En cambio, me quedé allí como la tonta en la que me había convertido, sonriendo y asintiendo, fingiendo que no me destrozaba por dentro. Ahora, acostada en esta cama de hospital, podía ver el patrón con una claridad brutal. No era familia. Era personal contratado. Conveniente cuando se me necesitaba, descartada cuando no. El dinero que les había dado, el tiempo que había pasado cuidando a sus hijos, los pedazos de mi vida que había sacrificado, nada de eso me había ganado un lugar en su mesa. Era la abuela que toleraban porque era útil, no porque me quisieran. El teléfono junto a mi cama seguía en silencio. Ni una llamada preocupada de Miguel. Ni un mensaje de Sofía preguntando por mi estado. Las vacaciones familiares en la Costa del Sol eran más importantes que si vivía o moría. Por primera vez en años, vi mi situación con total honestidad. Y por primera vez en años, comencé a imaginar cómo sería mi vida si dejaba de mendigar migajas de cariño de personas que solo me veían como un recurso conveniente. La rabia que había estado creciendo dentro de mí durante meses finalmente encontró su voz. No exactamente furia, sino algo más frío y decidido. Una determinación que me sorprendió por su fuerza. Alcancé el cuaderno de nuevo. Tenía planes que hacer. La segunda noche en el Hospital Clínico San Carlos, no pude dormir. No por el dolor esta vez, sino porque mi mente trabajaba de una manera que no lo había hecho en años. Sentía que veía mi vida con ojos diferentes, y lo que veía me revolvía el estómago. Ana, la enfermera de noche, me encontró sentada a las 2 de la madrugada, escribiendo furiosamente en mi cuaderno. ¿No puedes dormir, cariño?, preguntó, revisando mis signos vitales con eficiencia practicada. Estoy haciendo listas, dije, sorprendiéndome por lo firme que sonaba mi voz. ¿Qué tipo de listas? Miré las páginas que había llenado. Todo lo que les he dado. Todo lo que he hecho por ellos. Todo lo que nunca volveré a hacer. Ana hizo una pausa, estudiando mi rostro. Problemas familiares, revelaciones familiares. Dejé el bolígrafo y la miré a los ojos. Ana, ¿puedo preguntarte algo?
Si das a personas que solo toman y nunca devuelven nada, ¿cómo llamarías a esa relación? Estuvo callada un momento, luego se sentó en el borde de mi cama. La llamaría poco saludable y preguntaría por qué la persona permite que continúe. ¿Y si son la única familia que tienes? Cariño, la familia no es cuestión de sangre. Es cuestión de quién aparece cuando los necesitas. Hizo un gesto hacia la habitación vacía. ¿Quién apareció por ti? La simple pregunta me golpeó como un golpe físico. ¿Quién había aparecido? La doctora Isabel Navarro, que se tomó el tiempo para escucharme de verdad. Ana, que me trató con más amabilidad en 2 días que mi hijo en años. Los paramédicos que corrieron a ayudar a una desconocida. Incluso el capellán del hospital que pasó antes para ver cómo estaba. Ninguno de ellos estaba emparentado conmigo. Sin embargo, todos habían mostrado más preocupación por mi bienestar que mi propia familia. Creo que he estado confundiendo obligación con amor, dije en voz baja. Ana asintió. Es un error común, pero nunca es tarde para aprender la diferencia. Después de que se fue, volví a mis listas. La primera se titulaba Lo que he dado. Cuando terminé, cubría 3 páginas. Dinero, tiempo, energía, oportunidades que dejé pasar, relaciones que descuidé, sueños que abandoné. El total era abrumador. La segunda lista era lo que he recibido a cambio. Era vergonzosamente corta, algunos agradecimientos obligatorios, fotos familiares escenificadas, acceso a nietos que están siendo enseñados a verme como secundaria frente a su verdadera familia. La tercera lista era la más importante, lo que quiero para el resto de mi vida. Esta fue más difícil. Había estado tan enfocada en lo que los demás querían durante tanto tiempo que había olvidado cómo desear cosas para mí. Pero lentamente, con cuidado, comencé a escribir. Quería viajar. Siempre había soñado con ver Andalucía, Cataluña, Valencia, pero cada vez que ahorraba suficiente dinero, alguna emergencia familiar requería mis fondos. Quería tomar clases de pintura. Me encantaba dibujar de joven, pero lo dejé cuando Miguel era pequeño y nunca lo retomé. Quería hacer amigos que me valoraran por quien era, no por lo que podía ofrecer. Sobre todo, quería dejar de vivir mi vida al margen de la felicidad de los demás. Por la mañana, tenía un plan. No un plan vengativo ni una confrontación dramática, sino algo más tranquilo y poderoso. Iba a recuperar mi vida pedazo a pedazo, comenzando de inmediato. La doctora Isabel Navarro llegó para sus rondas a las 7 de la mañana y me encontró vestida, sentada en una silla junto a mi cama en el Hospital Clínico San Carlos, con el cuaderno apretado en mis manos. Se ve diferente esta mañana, señora Morales. ¿Cómo se siente? Con la mente clara, respondí. Doctora, necesito preguntarle algo. ¿Cuánto tiempo me queda? Frunció el ceño, preocupada. Perdone, ¿a qué se refiere? Tengo 66 años. He desperdiciado años intentando comprar el cariño de personas que nunca me lo iban a dar. Si me mantengo sana, ¿cuántos años buenos me quedan para vivir para mí misma? La expresión de la doctora Navarro se suavizó con comprensión. Señora Morales, podría tener 20 o 30 años buenos por delante, tal vez más. ¿Está pensando en hacer algunos cambios? Estoy pensando en hacer todos los cambios. Se sentó frente a mí. ¿Puedo darle un consejo? Veo a muchos pacientes en su situación. Personas que han pasado sus vidas cuidando a los demás hasta que un día se despiertan y se dan cuenta de que olvidaron cuidarse a sí mismas. Asentí ansiosa por cualquier sabiduría que me ayudara a navegar lo que venía después. Las que prosperan son las que dejan de disculparse por querer su propia felicidad. Dejan de explicar sus decisiones a personas que nunca tuvieron sus mejores intereses en el corazón. Simplemente comienzan. ¿Comienzan qué? Comienzan a vivir como si su vida importara. ¿Por qué importa? Después de que se fue, llamé al defensor del paciente del hospital. Necesitaba información sobre cómo cambiar mis contactos de emergencia, actualizar mis directivas de atención médica y otros asuntos legales en los que nunca había pensado antes. En 1 hora, tenía una lista de abogados y asesores financieros que podían ayudarme a reestructurar mi vida. Mi siguiente llamada fue a mi vecina, Clara Sánchez. Habíamos sido amigas durante años, aunque nunca tuve tiempo para profundizar la relación porque siempre estaba corriendo a ayudar a Miguel con algo.
Carmen, escuché que estabas en el hospital. ¿Cómo estás? Mucho mejor, gracias. Clara, tengo una pregunta extraña. ¿Estarías interesada en hacer un viaje por Andalucía, Cataluña y Valencia conmigo? Hubo una pausa. ¿Andalucía? ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Siempre he querido ir y creo que sería más divertido con una amiga. Dios mío, sí. He soñado con esas tierras durante años. ¿Cuándo lo estás pensando? Pronto. Muy pronto. Hablamos durante 20 minutos y me encontré riendo por primera vez en meses. Clara estaba emocionada, llena de ideas sobre lugares para visitar y cosas para ver. No preguntó por qué el plan repentino ni si mi familia lo aprobaba. Simplemente compartió mi entusiasmo y eso se sintió maravilloso. Los documentos de alta llegaron esa tarde. La trabajadora social, una mujer eficiente llamada Marta Gómez, revisó mis instrucciones de cuidados posteriores y medicamentos. ¿Tiene alguien que pueda pasar a verla en los próximos días?, preguntó. Estaré bien por mi cuenta. ¿Y el apoyo familiar? La miré fijamente. Estoy aprendiendo a apoyarme a mí misma. Marta me estudió por un momento y luego hizo una nota en mi expediente. Señora Morales, parece una mujer muy fuerte. Confíe en sus instintos. Mientras recogía mis pocas pertenencias, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. El dolor de cabeza había desaparecido. Mi presión arterial era normal. Y por primera vez en décadas, sentí que tenía el control de mi propia vida. Tomé un taxi a casa en lugar de llamar a Miguel. El trayecto me dio tiempo para mirar mi barrio en Alcalá de Henares con ojos nuevos. Había vivido en la misma casa de campo durante 15 años, desde mi divorcio, pero nunca la había apreciado realmente. Era una casita encantadora con un jardín que había descuidado porque siempre estaba en la casa de Miguel ayudando con los niños. Dentro, todo también parecía diferente. Los muebles que había comprado para las visitas de los nietos que rara vez venían. La habitación de invitados que había preparado para una familia que nunca se quedaba a dormir. La cocina donde había preparado innumerables comidas para personas que daban por sentado mis esfuerzos. Caminé por cada habitación de mi casa de campo en Alcalá de Henares, viéndola no como una sala de espera para la aprobación de los demás, sino como mi espacio, mi santuario, mi hogar. Lo primero que hice fue desenchufar el teléfono fijo. Si Miguel quería contactarme, podía llamar a mi móvil. Pero ya no iba a sentarme junto a un teléfono, esperando llamadas que quizás nunca llegarían. Lo segundo que hice fue sacar la carpeta con folletos de viaje que había estado coleccionando durante años. Andalucía, Cataluña, Valencia, lugares con los que soñaba pero nunca prioricé porque la familia siempre venía primero. Ya no. Esparcí los folletos sobre la mesa de la cocina y comencé a planear el viaje que Clara y yo habíamos hablado. 2 semanas explorando España, empezando por Sevilla y recorriendo Granada y Valencia. Podía permitírmelo fácilmente ahora que no estaba financiando los sueños de otros. Al acercarse la tarde sentí una ansiedad familiar. Normalmente a esta hora llamaría a Miguel para ver cómo estaban, preguntaría por los niños, ofrecería ayuda para cualquier crisis del día. En cambio me serví una copa de vino tinto, algo que rara vez hacía porque Sofía una vez hizo un comentario sarcástico sobre abuelas que beben. Me senté en mi jardín, viendo cómo el atardecer pintaba de dorado mis flores descuidadas, y me permití sentir orgullo. Había sobrevivido a una emergencia médica sola. Había hecho planes que me emocionaban. Había comenzado a imaginar una vida que girara en torno a mi propia felicidad en lugar de la conveniencia de los demás. Mi teléfono seguía en silencio a mi lado, y por primera vez, ese silencio se sintió como paz en lugar de rechazo. Mañana, Miguel y Sofía regresarían de sus vacaciones familiares en la Costa del Sol. Mañana, probablemente esperarían encontrar a la misma madre y abuela complaciente que habían dejado atrás. Mañana, descubrirían que ya no estaba disponible para ese papel. El puesto había sido eliminado permanentemente. Esa noche iba a disfrutar de mi vino, planear mi aventura por España y acostarme temprano sin preocuparme por las necesidades de nadie más que las mías. Se sentía revolucionario. La llamada llegó el martes por la mañana, exactamente una semana después de mi estancia en el hospital. Estaba en mi jardín, jardineando por primera vez en años, cuando sonó mi teléfono.
El nombre de Miguel apareció en la pantalla, y sentí el familiar vuelco en el estómago que sus llamadas siempre provocaban. Por un momento consideré no contestar, pero la curiosidad venció. Quería escuchar qué tenía que decir después de una semana de silencio durante mi crisis médica. Hola, Miguel. Mamá, acabamos de volver de la Costa del Sol. Fue increíble. Los niños se lo pasaron en grande en el resort. Su voz era alegre como si nada hubiera pasado. ¿Cómo has estado? Me senté sobre mis talones con tierra aún bajo las uñas, y me maravillé de su completa inconsciencia. Estuve en el hospital, Miguel. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? La preocupación en su voz podría haberme engañado hace una semana. Ahora sonaba hueca. Fingida. El martes pasado por la noche un dolor de cabeza severo, presión arterial peligrosamente alta. Estuve allí 2 días. Dios mío, mamá. ¿Por qué no me llamaste? Casi me reí. Te llamé varias veces. No contestaste. Estábamos de vacaciones, mamá. ¿Sabes cómo es la cobertura en los resorts? También llamé a Sofía. Me dijo que no os molestara a menos que alguien estuviera literalmente muriendo. Hubo una larga pausa. Podía casi escucharle buscando una explicación que lo hiciera parecer razonable. Bueno, ahora estás bien, ¿verdad? Quiero decir, suenas bien. Estoy bien, Miguel. Sin gracias a vosotros. Mamá, no seas así. No sabíamos que era grave. Si hubierais sabido que era grave, ¿qué? ¿Habríais acortado vuestras vacaciones? ¿Habríais corrido a casa para aseguraros de que estaba bien? Otra pausa. Por supuesto que lo habríamos hecho. Pero su voz carecía de convicción, y ambos lo sabíamos. Necesito que vengas este fin de semana, continuó, cambiando de tema con facilidad practicada. Los padres de Sofía vienen de nuevo, y vamos a hacer una gran barbacoa familiar. Los niños han estado preguntando por su abuela Carmen. La antigua yo habría dicho que sí de inmediato, agradecida por ser incluida, ansiosa por demostrar mi valía como abuela. La nueva yo escuchó algo diferente en su invitación. ¿Qué necesitas que traiga? Bueno, sabes cuánto les gusta a todos tu ensaladilla rusa y tal vez algunos de esos bizcochos que les encantan a los niños. Ah, ¿y podrías comprar una caja de cerveza de camino? Ahí estaba. La verdadera razón de la invitación. No me invitaban como una miembro querida de la familia. Me estaban asignando tareas como si fuera la empleada. No, Miguel. No. ¿Qué? No, no iré a tu barbacoa. Podía escuchar la confusión en su voz. ¿Por qué no? ¿Todavía no te sientes bien? Me siento mejor de lo que me he sentido en años, de hecho. Solo que ya no estoy disponible para ser tu organizadora de fiestas. Mamá, ¿qué te pasa? Es solo una barbacoa familiar. ¿Lo es? Porque suena como si necesitaras que proporcione comida y bebida para los padres de tu esposa. Eso no es tiempo en familia, Miguel. No. ¿Qué? No, no iré a tu barbacoa. Podía escuchar la confusión en su voz. ¿Por qué no? ¿Todavía no te sientes bien? Me siento mejor de lo que me he sentido en años, de hecho. Solo que ya no estoy disponible para ser tu organizadora de fiestas. Mamá, ¿qué te pasa? Es solo una barbacoa familiar. ¿Lo es? Porque suena como si necesitaras que proporcione comida y bebida para los padres de tu esposa. Eso no es tiempo en familia, Miguel. Eso es catering. Mamá, no seas así. Estás siendo ridícula. No te estamos pidiendo que hagas catering. Solo pensamos que querrías contribuir. He contribuido, Miguel. Durante 8 años he contribuido con dinero, tiempo, cuidado de los niños y trabajo emocional para tu familia. Ya terminé de contribuir. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con cosas que ninguno de los dos había dicho en voz alta antes. ¿Qué quieres decir con que terminaste? Tomé aire profundamente, sintiéndome más tranquila de lo que debería en una conversación así. Quiero decir que estoy harta de que me den por sentada. Harta de ser el cajero automático de la familia. Harta de mendigar migajas de cariño de personas que solo llaman cuando necesitan algo.
Mamá, eso no es justo. Nosotros no. Miguel, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para charlar? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba sin necesitar algo de mí? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en los planes familiares en lugar de asignarme tareas para ellos? No pudo responder y eso fue respuesta suficiente. Me voy de viaje por Andalucía, Cataluña y Valencia el próximo mes, dije, sorprendiéndome por lo bien que se sentía decirlo en voz alta. Clara y yo iremos por 2 semanas. ¿Andalucía? Mamá, eso es mucho dinero. ¿Estás segura de que puedes permitírtelo? La pregunta era tan predecible, tan reveladora, que incluso sonreí. Puedo permitírmelo fácilmente ahora que no estoy financiando los sueños de otros. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que terminé, Miguel. Terminé de pagar tu hipoteca, tus coches, las actividades de tus hijos, las vacaciones familiares a las que no estoy invitada. Tienes 39 años. Puedes pagar tus propias facturas. Mamá, nunca te pedimos que. No hacía falta que lo pidieras. Solo tomabais. Y yo daba porque pensaba que eso era el amor. Pero no era amor, ¿verdad? Era una transacción. Te di dinero, tiempo y devoción. Y a cambio me disteis justo la atención suficiente para mantenerme enganchada. Eso no es cierto, mamá. No lo es, Miguel. Estuve sola en una habitación de hospital durante 2 días la semana pasada, y ninguno de vosotros se preocupó lo suficiente como para preguntar por mí. Pero aquí estás hoy, pidiéndome que traiga ensaladilla rusa a tu fiesta. La ira finalmente se coló en su voz. Estás siendo injusta. Nos preocupamos por ti. No, Miguel. Os preocupáis por lo que puedo hacer por vosotros. Hay una diferencia. ¿Entonces qué? ¿Nos vas a castigar? ¿Cortarnos porque fuimos de vacaciones? No estoy castigando a nadie. Solo estoy eligiendo vivir mi vida para mí misma de ahora en adelante. ¿Y los niños? ¿Qué pasa con Lucía y Diego? Esa pregunta me golpeó de manera diferente a las demás. Los niños eran inocentes en todo esto y los quería desesperadamente, pero también sabía que amarlos no requería que siguiera habilitando a sus padres. Quiero a Lucía y a Diego. Siempre los querré. Pero ya no estaré disponible para cuidar de ellos. No contribuiré a sus actividades ni gastos. Si quieres que tengan una relación conmigo, tendrás que facilitarlo sin esperar que preste servicios a cambio. Mamá, esto es una locura. ¿Eres su abuela? Sí, lo soy. Y si quieres que siga siendo parte de sus vidas, tendrás que tratarme como familia y no como empleada. Escuché la voz de Sofía de fondo, aguda y enfadada. Miguel claramente le estaba transmitiendo partes de nuestra conversación. Sofía quiere hablar contigo, dijo. Seguro que sí, pero ya terminé de hablar por hoy. Miguel, te quiero. Siempre te he querido. Pero también me quiero a mí misma. Y finalmente estoy lista para actuar como tal. Mamá, no cuelgues. Necesitamos resolver esto. No hay nada que resolver. Así serán las cosas de ahora en adelante. Puedes aceptarlo o no, pero no puedes cambiarlo. Colgué antes de que pudiera responder y de inmediato apagué mi teléfono. Mis manos temblaban ligeramente, pero era adrenalina, no miedo. Acababa de establecer el primer límite real de mi vida adulta, y se sentía aterrador y estimulante al mismo tiempo. 1 hora después sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Miguel en el porche de mi casa de campo en Alcalá de Henares, con el rostro enrojecido de ira. Sofía estaba a su lado con los brazos cruzados y una expresión tormentosa. Consideré no abrir, pero esta conversación debía suceder tarde o temprano, y yo estaba tan preparada como nunca lo estaría. Hola, Miguel. Sofía mantuve la puerta parcialmente cerrada, sin invitarlos a entrar. Mamá, necesitamos hablar de esto, dijo Miguel, con la voz tensa por una frustración apenas controlada. Creo que ya dije todo lo que necesitaba decir. Sofía dio un paso adelante con una voz empalagosamente dulce. Carmen, creo que ha habido un malentendido. Somos familia. Las familias resuelven las cosas. ¿Somos familia, Sofía? Porque los familiares normalmente muestran preocupación cuando alguien está internado.
Los familiares se incluyen en eventos importantes. Los familiares no se tratan como empleados. Su máscara se deslizó ligeramente. Estás siendo dramática. Sí, nos fuimos de vacaciones y no revisamos los teléfonos constantemente. Eso no significa que no nos importe. No solo no revisasteis los teléfonos. Me dijiste específicamente que no llamara a menos que alguien estuviera literalmente muriendo. Bueno, podría haber estado muriendo y no os importó. Miguel intervino. Mamá, nos importa. Claro que nos importa. Pero no puedes esperar que lo dejemos todo cada vez que tienes un dolor de cabeza. ¿Un dolor de cabeza? Lo miré con incredulidad. Miguel, estuve internada 2 días con una presión arterial peligrosamente alta. No era un dolor de cabeza. Fue una emergencia médica. Pero ahora estás bien, dijo Sofía con desdén. Entonces, ¿cuál es el problema? Esa pregunta cristalizó todo para mí. Estas personas por las que tanto había sacrificado genuinamente no podían entender por qué ser abandonada durante una crisis médica era un problema. El problema, Sofía, es que finalmente veo con claridad. Veo que he pasado 8 años intentando comprar mi lugar en una familia que nunca me quiso en primer lugar. Eso no es cierto, protestó Miguel. Pero su voz carecía de convicción. No lo es. Miguel, respóndeme con honestidad. Si dejara de daros dinero, de cuidar a los niños, de ofrecer servicios, aún querríais tenerme en vuestras vidas. La pausa antes de su respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. Claro que sí. Pero, mamá, las relaciones son de dar y recibir. Tienes razón. Lo son. Y durante 8 años, yo he dado y vosotros habéis tomado. Es hora de que eso cambie. La paciencia de Sofía finalmente se rompió. Estás siendo egoísta, Carmen. Los niños necesitan a su abuela. Los niños necesitan una abuela que sea valorada por quien es, no por lo que proporciona. Necesitan ver modelos de relaciones saludables. Lo que no necesitan es ver a sus padres explotar a alguien que los ama. ¿Explotar? La voz de Miguel se alzó. Mamá, nunca te explotamos. Todo lo que hiciste lo ofreciste tú. Tienes razón. Lo ofrecí porque estaba desesperada por vuestro amor y aceptación. Y pensé que si daba lo suficiente, hacía lo suficiente, sacrificaba lo suficiente, finalmente me veríais como digna de ser incluida en vuestra familia. Tomé aire sintiéndome notablemente tranquila a pesar de la intensidad de la conversación. Pero ya no necesito ganarme el amor. Me voy a Andalucía, Cataluña y Valencia con Clara. Tomaré clases de pintura. Voy a vivir la vida que puse en espera mientras esperaba a que decidierais que era lo suficientemente buena. Entonces eso es todo. La máscara de Sofía había desaparecido por completo ahora, su voz afilada por la ira. ¿Solo vas a abandonar tus responsabilidades? Mi única responsabilidad es conmigo misma. Ambos sois adultos. Podéis manejar vuestras propias responsabilidades. Se fueron enfadados y sabía que volverían. Pero por primera vez en años, no temía su ira. No iba a intentar arreglarlo, suavizarlo o encontrar una manera de hacerlos felices conmigo de nuevo. Finalmente era libre. El acoso comenzó al día siguiente. Al principio solo eran llamadas telefónicas. Miguel llamaba cada pocas horas, su tono alternando entre enfado y súplica. Cuando dejé de contestar, Sofía tomó el relevo, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados y manipuladores. Carmen, esto es ridículo. Los niños están preguntando dónde está la abuela Carmen. ¿De verdad quieres herir a niños inocentes porque estás teniendo alguna crisis de mediana edad? Borré cada mensaje sin escucharlos completamente. Pero para el jueves habían escalado. Estaba en mi jardín de nuevo trasplantando unas rosas que había descuidado durante años, cuando mi vecina Clara apareció junto a la valla que separa nuestros patios. Carmen, cariño, ¿está todo bien? Ha habido una mujer extraña sentada en un coche frente a tu casa durante las últimas 2 horas. Miré hacia la calle y vi el todoterreno plateado de Sofía estacionado frente a mi entrada. Estaba en el asiento del conductor, hablando animadamente por teléfono, gesticulando ocasionalmente hacia mi casa. Es mi nuera, dije limpiándome la tierra de las manos. Tenemos un desacuerdo.
Clara frunció el ceño. Ha estado tomando fotos de tu casa y te siguió al supermercado ayer. La vi en el parking cuando salía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Había notado el todoterreno ayer, pero pensé que era una coincidencia. La idea de que Sofía me estuviera siguiendo, documentando mis actividades, se sentía invasiva y ligeramente amenazante. Clara, si no te importa que pregunte, ¿tienes una cámara de seguridad en tu porche? Sí. ¿Por qué? ¿Capturaría a alguien que venga a mi puerta? Absolutamente. Carmen, ¿estás en algún problema? Miré a mi amable vecina, esta mujer que me había mostrado más preocupación genuina en la última semana que mi propia familia en años. Aún no lo sé, pero podría necesitar pedirte un favor pronto. Esa noche el timbre sonó a las 8. Miré por la mirilla y vi a Miguel solo, sosteniendo las manos de Lucía y Diego. Los niños parecían confundidos y un poco asustados. Mi corazón se rompió al instante. Fuera cual fuera el juego que Miguel y Sofía estaban jugando, estaban usando a los niños como peones. Abrí la puerta y me arrodillé al nivel de los niños. Hola, cariño, dije a Lucía, luego sonreí a Diego. ¿Qué hacéis aquí tan tarde? Papá dice que ya no quieres vernos, dijo Lucía, con voz pequeña y preocupada. ¿Hicimos algo malo? Miré a Miguel, con la furia creciendo en mi pecho. ¿Qué les dijiste? Les dije la verdad, que la abuela Carmen está demasiado ocupada con su nueva vida para pasar tiempo con la familia. Me levanté lentamente con las manos apretadas a los lados. Miguel, ¿cómo te atreves a usar a estos niños para manipularme? No estoy manipulando a nadie. Dijiste que ya no estabas disponible para cuidar niños. Dijiste que habías terminado con las obligaciones familiares. Estos niños no entienden por qué su abuela de repente no los quiere cerca. Porque eso no es lo que dije. Y lo sabes. Me arrodillé de nuevo hacia los niños. Lucía, Diego, os quiero mucho a los dos. Siempre os querré. Pero papá, mamá y yo necesitamos resolver algunos problemas de adultos antes de que podamos volver a tener nuestros momentos divertidos juntos. ¿Estás enfadada con nosotros?, preguntó Diego con el labio inferior temblando. Oh, pequeño, no. Nunca podría estar enfadada con vosotros. Esto no tiene nada que ver con vosotros. Miré a Miguel. Tienes que irte ahora. Y tienes que dejar de usar a tus hijos como armas. Te echan de menos, mamá. No entienden por qué estás actuando así. Entonces tal vez deberías explicarles que las relaciones requieren respeto de todos los involucrados. Tal vez deberías decirles que la abuela Carmen los quiere, pero ya no permitirá que se aprovechen de ella. Entonces lo admites. Los estás abandonando. Estoy poniendo límites, Miguel. Hay una diferencia. Después de que se fueron, llamé a mi abogado. La consulta que había programado para la próxima semana de repente parecía demasiado lejana. El viernes por la mañana trajo una nueva sorpresa. Me estaba preparando para mi clase de pintura, algo que había esperado toda la semana, cuando Clara llamó a mi puerta. Carmen, creo que necesitas ver esto. Me entregó una hoja que había imprimido desde su ordenador. Alguien ha estado publicando cosas sobre ti en Internet. Miré la publicación de Facebook, sintiendo un nudo en el estómago. Era de la cuenta de Sofía, y había sido compartida docenas de veces. Situación desgarradora con mi suegra. Después de todo lo que nuestra familia ha hecho por ella durante años, ha decidido cortarnos por completo. Ni siquiera quiere ver a sus propios nietos. Estamos tratando de entender que hicimos mal, pero no quiere hablar con nosotros. Por favor, mantened a nuestra familia en vuestros pensamientos durante este momento difícil. Los comentarios eran brutales. Personas que ni siquiera conocía me llamaban egoísta, cruel, una abuela terrible. Varias personas compartieron sus propias historias de familiares mayores ingratos que se habían vuelto contra sus familias. Hay más, dijo Clara con suavidad. Publicó fotos de los niños luciendo tristes, diciendo que siguen preguntando dónde fue la abuela Carmen. Le devolví la hoja a Clara, con las manos temblando de rabia. Está intentando avergonzarme públicamente para que ceda. ¿Qué vas a hacer? Voy a mi clase de pintura y luego hablaré con mi abogado. La clase de pintura fue exactamente lo que necesitaba.
Durante 3 horas me perdí en acuarelas y carboncillo, rodeada de otras personas que estaban allí simplemente porque querían crear algo hermoso. Nadie sabía de mi drama familiar. Nadie necesitaba nada de mí excepto mi presencia y participación. Mi instructora, Elena Vargas, era una mujer de mi edad que comenzó a pintar tras su jubilación. Durante el descanso se sentó a mi lado mientras trabajaba en un paisaje. «Tienes un ojo natural para el color», dijo. «¿Has pintado antes?» «No desde que era joven. Siempre quise retomarlo, pero la vida se interpuso. La vida tiene esa costumbre, pero nunca es tarde para recuperar lo que nos da alegría». Sus palabras se quedaron conmigo mientras conducía a la oficina del abogado esa tarde. Javier Martínez era el tipo de abogado que nunca imaginé necesitar, alguien especializado en acoso familiar y abuso a mayores. Su oficina era cálida y profesional, y su actitud era amable pero directa. «Señora Morales, he revisado los documentos que me envió, los registros financieros, las publicaciones en redes sociales, la documentación del comportamiento de acoso. Esto, por desgracia, es más común de lo que podría pensar. ¿Es ilegal lo que están haciendo? Algunas cosas están en una zona gris. El seguimiento, las fotos de su propiedad, el acoso en línea, podrían constituir acoso o ciberacoso dependiendo de hasta dónde escalen. Pero más importante, usted tiene todo el derecho de establecer límites con su familia, independientemente de lo que publiquen en línea. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Varias cosas. Primero, recomiendo instalar un sistema de seguridad en su casa. Documente todo. Cada visita no deseada, cada llamada acosadora, cada publicación en redes sociales. Lleve un registro detallado con fechas y horas. Me entregó una carpeta. También voy a redactar una carta de cese y desista. Esto notificará formalmente que cualquier acoso, seguimiento o intento de contactarla contra su voluntad podría resultar en acciones legales. ¿No los hará eso más enfadados? Probablemente. Pero también dejará claro que usted va en serio con sus límites, y crea un rastro legal si necesitamos solicitar órdenes de alejamiento más adelante. El fin de semana fue maravillosamente tranquilo. Miguel y Sofía parecían estar reagrupándose, y yo aproveché el tiempo para instalar las cámaras de seguridad que Javier había recomendado y para seguir planeando mi viaje por Andalucía, Cataluña y Valencia con Clara. El domingo por la noche estaba leyendo una guía de viaje sobre Granada cuando sonó mi teléfono. El número era desconocido, pero contesté de todos modos. ¿Es usted Carmen Morales? La voz era de una mujer mayor, desconocida. Sí. ¿Quién es? Me llamo Dolores García. Vi las publicaciones sobre usted en Internet y quería contactarla. Sentí un nudo en el estómago. Lo siento, no entiendo. Querida, pasé por algo muy similar con mi propia familia hace 5 años. Detalles diferentes, pero el mismo patrón. Hijos adultos que tomaron y tomaron hasta que no me quedó nada que dar. Luego intentaron destruir mi reputación cuando finalmente dije que no. Me hundí en mi sillón, sin saber si colgar o seguir escuchando. Sé que no me conoce, pero quería que supiera que no está sola y que las cosas mejoran. ¿Qué pasó con su familia? Lucharon contra mí durante unos 6 meses, probaron todas las tácticas de manipulación posibles, pero al final se dieron cuenta de que no iba a ceder y pasaron a su siguiente objetivo, mi hermana. De hecho, ella aguantó unos 2 años antes de que descubriera lo que estaban haciendo. ¿Y alguna vez ve a sus nietos? Hubo una pausa. No, querida. Y esa fue la parte más dura. Pero me di cuenta de algo importante. Los niños aprenden observando. Si me hubiera quedado y permitido que me trataran mal, ¿qué les habría estado enseñando sobre cómo tratar a las personas que aman? Después de que Dolores colgó, me quedé en el salón de mi casa de campo en Alcalá de Henares, pensando en su pregunta. ¿Qué les había estado enseñando a Lucía y Diego todos estos años? ¿Que el amor significaba permitir que te usaran? ¿Que la familia podía tratarte como quisiera siempre que ocasionalmente te incluyeran? Tal vez alejarme, por doloroso que fuera, les enseñaría algo más valioso a largo plazo. El lunes por la mañana llegó la carta de cese y desista. Javier llamó para informarme que había sido entregada. Espero que respondan en unos días, dijo. Prepárese para que escalen antes de que retrocedan. Tenía razón.
Para el miércoles mis cámaras de seguridad habían captado a Miguel intentando mirar por mis ventanas. Sofía había creado una cuenta falsa de Facebook para enviarme mensajes acosadores. Y alguien, probablemente Miguel, había dejado una bolsa de basura en mi porche con una nota que decía: «Esto es lo que eres». Documenté todo tal como Javier me había indicado. Y con cada incidente mi determinación crecía. Pensaban que podían quebrarme, obligarme a volver a la sumisión por puro agotamiento y presión social. Pensaban que cedería antes que soportar su campaña de acoso. Estaban equivocados. Por primera vez en mi vida, tenía algo por lo que valía la pena luchar: mi propia dignidad, mi paz, mi derecho a ser tratada con respeto humano básico. Y no iba a renunciar a eso por nadie. 6 meses después estaba en una terraza en Granada, viendo el atardecer sobre colinas salpicadas de olivos. Clara estaba a mi lado, ambas sosteniendo copas de vino tinto de Rioja y riendo por nuestro intento de pedir la cena en un español torpe con acento local. «No puedo creer que realmente lo hayamos hecho», dijo Clara, con el rostro iluminado por la felicidad y el vino. «Cuando sugeriste este viaje pensé que estabas teniendo algún tipo de crisis». «Tal vez la tuve», dije, pensando en la mujer que había sido apenas medio año atrás. La mejor clase de crisis. El acoso de Miguel y Sofía continuó durante unos 3 meses después de la carta de cese y desista. Lo intentaron todo: presentarse en mi casa de campo en Alcalá de Henares con los niños, enviar emisarios en forma de parientes lejanos para hacerme sentir culpable, incluso intentar denunciarme a los servicios de protección de adultos por abuso contra mí misma. Esto último les salió espectacularmente mal. La trabajadora social que vino a investigar encontró a una mujer sana, feliz, viviendo de manera independiente y tomando decisiones racionales sobre su vida. De hecho, terminó recomendándome recursos para protegerme del acoso familiar. El punto de inflexión llegó cuando Dolores García, la mujer que me había llamado para apoyarme, me presentó a un pequeño grupo de mujeres que habían vivido situaciones similares con sus familias. Comenzamos a reunirnos mensualmente solo para tomar café y conversar, pero se convirtió en un salvavidas. Estaba Margarita, cuyos 3 hijos la habían aislado sistemáticamente de amigos y actividades mientras agotaban sus ahorros para la jubilación. Estaba Elena, de mi clase de pintura, que descubrió que su hija había estado falsificando su firma en cheques durante años. Estaba Alicia, cuyo yerno convenció a su hija de que Alicia era demasiado negativa y debía ser apartada de los nietos a menos que fuera más comprensiva con sus decisiones. Lo que todas teníamos en común era que nos habían educado desde pequeñas para creer que la lealtad familiar significaba aceptar el maltrato. Todas habíamos confundido habilitar con amor, sacrificio con devoción. «¿Sabes que me di cuenta?», dijo Margarita durante una de nuestras reuniones de café. «Pasé tanto tiempo intentando ser la madre que ellos querían que olvidé ser la mujer que necesitaba ser». Esa frase se quedó conmigo a través de todo lo que siguió. La campaña en redes sociales contra mí finalmente se desvaneció cuando la gente empezó a hacer preguntas incómodas sobre por qué hijos adultos avergonzarían públicamente a su madre anciana en lugar de manejar los problemas familiares en privado. Algunos de mis viejos amigos se pusieron en contacto tras ver las publicaciones, y me sorprendió descubrir que varios de ellos habían sospechado que Miguel y Sofía me estaban usando, pero no sabían cómo sacar el tema. «Podíamos verte haciéndote cada vez más pequeña», me dijo mi amiga Inés durante un almuerzo, «como si desaparecieras en sus necesidades y demandas. Nos preocupábamos por ti, pero cada vez que intentábamos decir algo, los defendías». Tenía razón. Los había defendido incluso cuando su comportamiento era indefendible porque admitir la verdad habría significado enfrentar cuanto me había perdido a mí misma. El verdadero avance llegó cuando Lucía, ahora de 8 años, de alguna manera consiguió mi número de teléfono y me llamó directamente. «Abuela Carmen, ¿por qué ya no vienes a vernos?». Mi corazón casi se rompió. «Oh, pequeña, son cosas complicadas de adultos. ¿Estás enfadada con mamá y papá?». Pensé cuidadosamente antes de responder. «No estoy enfadada, Lucía. Pero a veces los adultos necesitan espacio para resolver sus sentimientos. Mamá dice que ya no nos quieres». La crueldad de esa mentira me dejó sin aliento. «Lucía, quiero que me escuches con mucha atención. Os quiero a ti y a Diego más de lo que puedes entender. Siempre os querré, pero querer a alguien no significa dejar que te traten mal. No entiendo. Algún día, cuando seas mayor, lo entenderás.
Y cuando lo hagas, espero que recuerdes que la abuela Carmen también eligió quererse a sí misma. Después de esa conversación, tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. Contraté a Javier Martínez para ayudarme a establecer un fondo fiduciario para la educación universitaria de Lucía y Diego. Dinero que estaría disponible para ellos cuando cumplieran 18 años, independientemente del comportamiento de sus padres. Quiero asegurarme de que tengan opciones, le expliqué a Javier. Y quiero que sepan que su abuela pensó que su futuro era importante, incluso si no puedo ser parte de su infancia. Ahora, 6 meses después, estaba viviendo una vida que nunca imaginé posible. Las clases de pintura habían llevado a una pequeña exposición de mi trabajo en una galería local en Alcalá de Henares. Vendí 3 cuadros no por una suma que cambiara la vida, sino por la pura alegría de saber que alguien más encontró belleza en algo que había creado. Clara y yo nos convertimos en verdaderas amigas, no solo vecinas. Hicimos excursiones de un día a museos, probamos nuevos restaurantes, asistimos a conferencias en el centro cultural. Me uní a un grupo de senderismo y descubrí que realmente disfrutaba de los desafíos físicos cuando no estaban impuestos por las demandas de otros. Mi salud había mejorado drásticamente. Los dolores de cabeza desaparecieron. Mi presión arterial estaba normal y dormía mejor que en años. Mi doctora dijo que parecía una persona diferente, más joven, más enérgica, genuinamente feliz. Es increíble lo que sucede cuando eliminas el estrés crónico de tu vida, observó durante mi última revisión. La casa también se sentía diferente. La había redecorado, deshaciéndome de los muebles que había comprado pensando en la comodidad de otros y reemplazándolos con cosas que realmente me gustaban. La habitación de invitados ahora era mi estudio de arte. La mesa de la cocina, donde una vez me senté esperando llamadas, ahora estaba cubierta de folletos de viaje y materiales de arte. Incluso había comenzado a salir con alguien, algo que nunca pensé que haría a los 66 años. Ricardo era un viudo que conocí en mi grupo de senderismo, un hombre amable que también había aprendido por las malas que a veces hay que elegir entre complacer a los demás y el respeto propio. Lo que pasa con tener hijos adultos difíciles, me dijo Ricardo durante la cena la semana pasada, es que gastas tanta energía intentando arreglar la relación que olvidas que hay otras relaciones posibles. Tenía razón. Había estado tan enfocada en ganarme el amor de personas incapaces de darlo que había perdido oportunidades de conexión genuina con personas que realmente me valoraban. En nuestro último día en Granada, Clara y yo tomamos una clase de cocina en un pequeño pueblo cerca de la ciudad. Nuestra instructora, una mujer llamada Lucía, probablemente de mi edad, nos habló de su filosofía de cocina. Hay que cocinar con amor, dijo gesticulando expresivamente. Pero amor por una misma primero. Si no valoras lo que creas, ¿cómo puedes compartirlo con los demás? Esa noche, mientras empacábamos en nuestra habitación de hotel para el vuelo de regreso, Clara me miró seriamente. Carmen, ¿puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De alejarte de tu familia? Pensé en su pregunta mientras doblaba el hermoso pañuelo que había comprado en Sevilla, un capricho que me permití sin culpa por primera vez en años. Lamento que fuera necesario, dije finalmente. Lamento que Miguel aprendiera a ver el amor como una transacción y que Sofía nunca aprendiera a valorar a las personas por lo que son en lugar de lo que proporcionan. Lamento que Lucía y Diego estén creciendo viendo a sus padres tratar mal a las personas. Hice una pausa, mirando las fotos de nuestro viaje esparcidas sobre la cama. Pero no lamento haberme elegido a mí misma. No lamento haber descubierto que valgo más que lo que puedo dar a los demás. ¿Qué crees que pasará cuando los veas de nuevo? Porque eventualmente lo harás. Tal vez, pero si lo hago, será como iguales o no será de ninguna manera. Ya terminé de mendigar migajas de cariño de mi propia familia. 3 semanas después de que regresamos de Granada, llegó la prueba. Miguel llamó, la primera vez que supe de él en meses. Mamá, creo que necesitamos hablar. Su voz era diferente, menos exigente, más vacilante. ¿De qué, Miguel? De todo, de cómo las cosas salieron mal. Sofía y yo hemos estado hablando y creemos que tal vez no manejamos las cosas bien. Me quedé en silencio, esperando el resto. Los niños te echan de menos. Nosotros te echamos de menos. Tal vez podríamos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo cómo? No lo sé. Tal vez podríamos almorzar alguna vez. Solo hablar.
La antigua yo habría dicho que sí de inmediato, agradecida por cualquier reconocimiento, cualquier apertura. La nueva yo consideró cuidadosamente. Miguel, estoy dispuesta a tener una conversación, pero necesito que entiendas que ya no soy la misma persona de antes. Ahora tengo límites, y no los negociaré para mantener la paz. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque esto no se trata de que te disculpes y yo vuelva a estar disponible para lo que necesites. Se trata de construir un tipo de relación completamente diferente si vamos a tener una. Hubo una larga pausa. ¿Cómo sería eso? Sería respeto mutuo. Sería que valores mi tiempo y mis sentimientos de la misma manera que yo valoro los tuyos. Sería incluirme en las decisiones familiares que me afectan, no solo asignarme tareas para apoyar decisiones que ya habéis tomado. Mamá, yo creo que estoy empezando a entender lo que has estado intentando decirnos. Eso espero, Miguel, porque te quiero, pero también me quiero a mí misma, y ya no sacrificaré una cosa por la otra. Acordamos encontrarnos para almorzar la semana siguiente. No tenía idea de que saldría de eso. Y por primera vez en mi vida, esa incertidumbre no me aterrorizaba. Había construido una vida que amaba, llena de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía proporcionar. Pasara lo que pasara con Miguel y su familia, estaría bien, más que bien. Sería libre. Al colgar el teléfono miré mi estudio de arte en mi casa de campo en Alcalá de Henares, los cuadros que había creado, las fotos de viaje en las paredes, la evidencia de una vida vivida por mi propia alegría y plenitud. A los 66 años, finalmente había aprendido a quererme lo suficiente como para exigir que los demás hicieran lo mismo, y eso había marcado toda la diferencia. Ahora tengo curiosidad por vosotros, los que escucháis mi historia. ¿Qué haríais si estuvierais en mi lugar? ¿Habéis pasado por algo similar? Comentad abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final 2 historias más que son favoritas del canal, y seguro que os sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta aquí.